Muchas gracias. Buen día, muchas gracias, un gusto. Bueno, Silvia es especialista, recontra especialista en todo lo que tiene que ver con lo previsional. En un momento te diría bastante difícil y bastante peleado con todo el tema de las jubilaciones, esperando un veto presidencial y esperando, por supuesto, lo que puede ser una confirmación de este proyecto, de esta ley, que entre otras cosas modifica los montos de la jubilación. ¿Existe alguna manera de resolver el tema jubilatorio en la Argentina? Es difícil. Como vos decís, es un momento complicado, pero no solo el momento, es un periodo de muchos años, sí, ya claro. de muchas complicaciones. Si uno mira los números del valor real de las jubilaciones, no solo de los montos nominales, en los últimos 6 años se han venido perdiendo un montón de poder adquisitivo. Solo en los últimos 4 años, alrededor de 30%, pero depende qué jubilaciones mires, porque además se hizo algo distorsivo, no se emparejó, no fueron las soluciones. Exacto, se acható la pirámide y se hizo que algunos perdieran más que otros, porque si por lo menos se hubiera mantenido el poder adquisitivo para algunos y bueno, algunos ganaban un poco, no, acá fue un escenario de pérdida para todos en el que algunos perdieron más que otros. Y hoy por hoy estamos con lo que fue la discusión de esta ley, de este proyecto, luego convertido en ley y ahora esperando el veto. Y ahí se habla mucho de la pérdida de poder adquisitivo de un mes en particular, que fue el mes de enero. Hay gran parte de la discusión centrada en eso. 8% de diferencia. Exacto, ese 8,1 puntos de diferencia que en la práctica te daría un incremento de haberes de 7,2%, pero que es una parte muy chiquita, ¿no? Bienvenido sea si se dejara ese incremento y si se pudiera pagar, por supuesto, pero es una parte chiquita de toda la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron las jubilaciones en los últimos años por diferentes factores, ¿no? Hay grandes elementos de la economía que te llevan a eso también. Uno es la enorme informalidad del sistema laboral. Claro, yo no sé hoy qué cantidad de aportantes hay por cada jubilado. Bueno, debería ser un poquito arriba de 3, ¿no? Para tener una jubilación. Sí, lo que pasa es que ahí entran en juego otros factores también, que básicamente es de qué manera se financian hoy las jubilaciones. Y hoy tenés aportes y contribuciones del sistema formal que también son muy diferentes, porque una cosa es el aportante asalariado y otra cosa es, por ejemplo, el aportante monotributista, que ahora en esta época se le están actualizando bastante esos valores, o por ejemplo el régimen del servicio doméstico, que tienen valores muy pequeños realmente, que no hacen sostenible al sistema. Entonces, esto de ver por dónde crece la cantidad de ocupados es muy significativo también. En los últimos años sabemos que creció mucho el número de monotributistas y no así el de asalariados. Eso para el sistema previsional es importante, es un efecto negativo fuerte. Yo no sé si estaba en un activo, un trabajador activo, 1,20, 1,30 por cada jubilado, cosa que vos necesitabas 3,5 prácticamente. Bueno, lo que pasa es que gran parte... El sistema está completamente diferenciado. Totalmente, sí. Gran parte se financia con... Hay leyes que disponen que determinados porcentajes, o en algún caso la totalidad de la recaudación de algún impuesto, el impuesto al cheque, por ejemplo, va 100% al ANSES, y además ahí está el Estado, el Tesoro, cubriendo el déficit. Silvia, porque el sistema tiene déficit. Te consulto, ¿cuál es la masa actual hoy de jubilados? ¿Cuál es el porcentaje que percibe una mínima? ¿Y qué sector de esos jubilados está muy por atrás de lo que es la inflación? Viste que, por ejemplo, los docentes tienen un régimen o una actualización trimestral. ¿Cómo está esa foto de hoy? Bueno, de los docentes, empiezo por ese final, porque justo ayer hubo una novedad, estaban muy ansiosos esperando de cuánto iba a ser la recomposición de septiembre, porque ellos siguen con un régimen trimestral, o sea, tienen durante unos meses los haberes congelados. Recién ayer se supo el índice de 26,8. Habían tenido un 40%, pero en junio. Después tuvieron congelamiento y ahora les vuelven a recomponer. Ahí hay un retraso bastante importante con respecto a, si mirás un año atrás más o menos, mientras que en lo que va de este año están un poco más parejos o le están ganando un poquito a la inflación, ¿no? Si uno mira el índice oficial. A veces cuando hacemos estas comparaciones también hay que aclarar que
comparamos con el índice oficial, que es un promedio, y cada uno en su casa tiene sus costos y a veces su propia inflación. ¿Y la masa de jubilados total hoy, cómo para dimensionar? Hoy, en el régimen general de la ANSES hay más o menos 6.900.000 beneficios, creo, pero los jubilados y pensionados son menos porque hay gente que cobra 2 beneficios a la vez, pensión y jubilación, por ejemplo, y debe estar llegando más o menos a 6 millones, 5.900.000, sin contar los que son de pensiones no contributivas o la PUAM, por ejemplo, que siguen también esta movilidad. Y dentro de ese grupo, yendo a tu otra pregunta, hay algunos que exactamente están mucho más retrasados en cuanto al poder adquisitivo de sus ingresos que otros, y son más que nada los que tienen mayores ingresos, porque en los últimos años, con el gobierno anterior, se hizo una diferenciación. Primero se hizo una diferenciación en el año 2020, cuando se suspendió directamente la fórmula de movilidad que había regido en los 2 años previos, directamente quedó suspendida. El gobierno otorgó aumentos, el gobierno de Alberto Fernández en ese momento, por debajo de la inflación para todos, pero en lo que fue el acumulado de ese año me refiero. Todos quedaron abajo de la inflación, pero los que tenían haberes superiores quedaron más abajo todavía. Y en el caso de hace un par de años se empezó a pagar el bono, el famoso bono que siempre depende de decretos discrecionales, y ahí también se dejó afuera, bueno, a un montón de gente. En un primer momento se había dejado afuera a quienes cobraban más de el equivalente a 2 haberes mínimos, y después se achicó más el universo. Hace justo un año, en septiembre de 2023, ese universo se achicó y solo cobran el bono completo, que hoy es de 70.000, los que cobran hasta un haber mínimo, y cobran un monto más chico, para que los que cobran un poco más, para completar esa cifra, que es el haber mínimo más el bono. Bueno, nadie puede ganar menos que eso, pero eso ayudó un poco al poder adquisitivo de los jubilados de la mínima hasta hace un tiempito, ¿no? Porque ahora lo tenemos congelado ese bono desde el mes de marzo. Entonces, en lo que va de este año, hay una recuperación, los haberes, el valor real de los haberes tocó un piso en febrero, después empezó a repuntar, siempre siguiendo los índices de inflación del INDEC, y ahí sí se ven más beneficiados ahora los que no habían cobrado bono. Perfecto. Sí, igual es una economía bastante particular la Argentina, porque vos tenés una recuperación y en dólares también, pero la economía nuestra en dólares se volvió cada vez más cara. Ah, claro. Esto excede a los jubilados, pero sí. Es decir, por más que vos veas que en dólares hoy la jubilación recuperó, la verdad que en tu poder adquisitivo perdió. Claro, porque exacto. Se encareció todo en dólares en la Argentina. Entonces, ahora, Silvia, esta ley tiene distintos elementos. Sí. Hablando más puntualmente del veto. Tiene elementos que hacen cálculos y recomposición hacia atrás y tiene elementos que miran hacia adelante. Sí. ¿Cuál sería el equilibrio desde el punto de vista de la razonabilidad del que podemos hablar? Porque incluso tiene elementos hacia adelante que incorporan a la fórmula índices que no están. Claro. Por ejemplo, RIPTE, que hoy no está tomado en cuenta, que tiene que ver con otro área, que tiene que ver con la evolución de otra cosa, que no tiene que ver con la inflación, pero no directamente, como son los salarios. ¿Cuál sería el equilibrio? Porque se está hablando de una negociación, el gobierno no la niega, pero por abajo se habla de una negociación. ¿Por dónde podría pasar el equilibrio de este veto, si tenemos que hablar quirúrgicamente? Bueno, hay algunos elementos, algunas pistas que dieron funcionarios del gobierno antes de que se aprobara finalmente el proyecto en el Senado. Igualmente el presidente Milei, bueno, lo dijo en este programa, ¿no? Los otros días siguió diciendo que el veto sería total, pero la verdad es que pasaron unos días y no salió. Lo que pasa es que yo no sé si recibió ya la ley como para vetar. Sí, a mí me comentaron que sí. 48 horas. El gobierno sigue insistiendo que va a ser un veto total. Y que si se insiste con la ley y de aprobarse, es decir, de juntar los 2 tercios e insistir, se presenta en la justicia porque la ley no establece cómo se financia, que es obligatorio que lo tenga que hacer. Que no cumple con otra ley. Claro, no cumple con la ley de financiamiento. Exacto. La ley de administración financiera. Sí. Todo eso te va a patear hacia adelante todo. Sí, ahí hacia adelante uno de los puntos que plantea la ley, hay uno de los artículos que coincide con lo que ya dispuso el DNU 274, el DNU que está vigente
uno podría decir también, podrían aprovechar la oportunidad de no vetar, por ejemplo, ese artículo y les queda esta movilidad que ya tenemos, que es IPC, Índice de Precios al Consumidor, mensualmente actualizando los saberes. La verdad que estaría bueno que quede ya por ley y no por DNU. Podrían no vetar ese artículo. Hacia adelante lo que plantea... Claro, lo que vos decías también, lo que plantea hacia adelante, que es incorporar el RIPTE, pero no a la fórmula en sí de esta actualización mensual, sino que dispone que todos los años se haría una evaluación mirando cómo le fue a la inflación, cómo se comportaron los precios y cómo se comportaron los salarios formales de la economía, que es este índice RIPTE. Si ese índice RIPTE creció más, la mitad de la diferencia se otorgaría como una mejora y sería como una mejora real de las jubilaciones, porque además seguirían teniendo la actualización mensual. Al gobierno la verdad que esa fórmula no le gusta nada, esa parte del RIPTE no le gusta nada. Lo que se había dicho en el Congreso es que por ahí se estaría dispuesto a otorgar esa recomposición de esa diferencia por la inflación de enero, esto quedaría 7,2%, pero no de manera retroactiva. Esa es la parte para atrás de la ley, digamos. Claro, porque si uno lee bien cómo está redactado el artículo, deberían aplicarlo desde abril ya, cuando se aplicó ese 12,5% y el mismo mes en que se empezó a aplicar la actualización por inflación. Si hacen eso, el tema es que deberían calcular cuáles fueron las diferencias entre el haber que efectivamente pagaron y el haber que surgiría de aplicar este índice y pagar un retroactivo. En el gobierno lo que decían es, bueno, había alguna disposición a hacer esa actualización. 5 meses de retroactivo. Claro. ¿Y sí? Sí. En el gobierno decían que había alguna voluntad de hacer esa actualización, pero solo hacia adelante. Ahora no sé, porque tenemos esto del veto total, salvo que, pero esto es simplemente... No sé, porque yo creo que también la negociación con Macri tiene que ver con este tema, porque sin los diputados del PRO, que votaron esta ley, sin los diputados del PRO no llegan a los 2 tercios. Entonces tal vez tenga que ver alguna negociación con ese tema. Seguramente están viendo. Bueno, veremos los próximos días. Silvia, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Temporal y alud en Italia. Durante la tarde de ayer se registraron